Luis XV ha sido una de las figuras más debatidas de la monarquía borbónica. Su estilo de gobierno, marcadamente distinto al de Luis XIV, refleja una serie de elementos que contribuyeron de forma decisiva a debilitar la autoridad real en el siglo XVIII. No se caracterizó por una política activa ni por una voluntad de centralización firme, sino por una inclinación al retraimiento y a la delegación continua. Esta actitud tuvo consecuencias políticas profundas. El monarca dejó en manos de sus ministros, de sus favoritos, de sus cortesanos, no solo la gestión cotidiana del reino, sino también las decisiones estratégicas. Durante gran parte de su reinado, la autoridad efectiva fue ejercida por figuras como el cardenal Fleury en sus primeros años y más tarde por personas influyentes del entorno cortesano, entre ellos Madame de Pompadour y Madame du Barry. Estas figuras femeninas no solo ocuparon un lugar destacado en la vida íntima del rey, sino también en el funcionamiento de la corte y en la red de influencias políticas. Su cercanía al poder real alimentó críticas constantes tanto por parte de los sectores tradicionales como por parte de los ilustrados, que veían en estas relaciones una forma de corrupción moral y política del trono. El retraimiento de Luis XV coincidió con un momento histórico en que la monarquía requería una reafirmación activa de su legitimidad. El auge del pensamiento ilustrado, la progresiva apertura del espacio público, la creciente exigencia de reformas por parte de sectores burgueses y administrativos exigían un monarca con iniciativa, con capacidad de adaptación y con liderazgo. Y sin embargo, Luis XV evitó sistemáticamente tomar la iniciativa política, prefería mantener el statu quo, confiando en la estabilidad del aparato estatal heredado sin introducir cambios sustanciales. Esta tendencia a delegar sin supervisar, sin asumir protagonismo, generó una doble percepción negativa. Por un lado, la sensación de que el rey había renunciado al gobierno efectivo. Por otro, la idea de que los verdaderos centros de poder se encontraban fuera del marco institucional, se encontraban en salones privados, en cámaras ocultas, en círculos de influencia informal. El debilitamiento de la figura del rey como símbolo de unidad y soberanía fue así gradual, pero constante. Aunque formalmente conservó todas las prerrogativas del absolutismo, en la práctica Luis XV se convirtió en una figura cada vez más irrelevante desde el punto de vista político y cada vez más vulnerable desde el punto de vista simbólico. A diferencia del Rey Sol, cuya teatralidad reforzaba la centralidad simbólica del poder real, Luis XV cultivó una imagen de distanciamiento que generó confusión entre sus contemporáneos. Su carácter reservado, su aversión al protagonismo, su tendencia al aislamiento dieron lugar a una percepción ambigua. En algunos círculos se interpretaba como una señal de prudencia y de moderación, pero muchos otros lo percibían como un signo de debilidad y de indiferencia. Esta ambivalencia resultó particularmente problemática en un momento en que el lenguaje político empezaba a depender no sólo del ejercicio del poder, sino también de su representación pública. La comunicación entre el monarca y sus súbditos, que bajo Luis XIV se había canalizado mediante una escenografía cuidadosamente diseñada, ceremonias con proclamaciones, apariciones públicas, símbolos, esto fue interrumpido por la actitud retraída de Luis XV. Este cambio coincidió con la emergencia de una esfera pública mucho más activa, alimentada por la circulación de libelos, de panfletos, de gacetas y sobre todo por una nueva sensibilidad ilustrada que exigía transparencia, racionalidad y responsabilidad en el ejercicio del poder.
Luis XV no solo evitó el contacto directo con la opinión pública, sino que además descuidó los mecanismos tradicionales de legitimación simbólica del poder real. A medida que su imagen se iba desdibujando, el espacio era ocupado por la sátira, por la calumnia y por la crítica abierta. Los pasquines lo caricaturizaban como un monarca débil, incapaz de imponer su autoridad, sometido a la influencia de mujeres ambiciosas o de favoritas oportunistas. Esta campaña constante de desprestigio tuvo efectos reales sobre la autoridad política de la corona. La figura del rey, que durante siglos había sido objeto de veneración ritual y símbolo de cohesión nacional, comenzó a ser objeto de burla, de desafección. Incluso aquellos sectores tradicionalmente fieles a la monarquía, como la aristocracia de espada o el clero conservador, empezaron a expresar sus reservas. El resultado fue un aislamiento progresivo de la figura real dentro de su propio reino. Así, el retraimiento personal de Luis XV se convirtió en un factor político de primer orden. No solo debilitaba su capacidad de acción, sino que erosionaba el vínculo simbólico entre el monarca y la nación. Entre los rasgos más peculiares del estilo de gobierno de Luis XV destacó el mantenimiento del llamado secreto del rey, una red diplomática secreta, paralela, gestionada desde su círculo privado, fuera del control de los órganos oficiales del Estado. Esta práctica, que pretendía preservar la autonomía personal del monarca en asuntos de política exterior, terminó por sembrar la desconfianza incluso entre sus ministros más cercanos. El secretismo contribuyó a reforzar una imagen de arbitrariedad, de duplicidad y de falta de transparencia en el gobierno. El secreto del rey nació de la desconfianza del monarca hacia la administración formal del Estado y se concretó en el desarrollo de una red de agentes y diplomáticos personales que respondían exclusivamente ante él. Esta red operó al margen del Ministerio de Asuntos Exteriores y en muchos casos tomó decisiones contrarias a la política oficial del gobierno. La contradicción entre ambas esferas, la formal e institucional frente a la personal y secreta, generó confusión, debilitó la coherencia de la política exterior francesa, especialmente en escenarios de conflicto como la Guerra de Sucesión en Polonia o la Guerra de los 7 Años. El carácter reservado de Luis XV alimentó la percepción de que el monarca actuaba a espaldas del Estado y que gobernaba por medio de camarillas y de conspiraciones. Esta visión, aunque a menudo exagerada por sus detractores, tenía una base real en la estructura dual del poder diseñada por el propio rey. A ojos de la opinión pública y de muchos actores políticos, el trono se percibía cada vez más como una institución opaca, desconectada de las necesidades del país y dominada por intereses privados. La confianza en la monarquía como garante del bien común empezó a deteriorarse. Además, el secretismo tuvo efectos duraderos sobre la administración del Estado. Al fomentar canales paralelos de decisión, socavó la credibilidad de los ministerios y debilitó la noción de responsabilidad institucional. Los ministros, conscientes de que podían ser desautorizados en cualquier momento por decisiones tomadas en la sombra, gobernaban con cautela o se convertían en meros ejecutores de órdenes recibidas. Esta dinámica desdibujó, desgastó el principio de continuidad administrativa y contribuyó a la inestabilidad general del aparato estatal en los años previos a la Revolución. Luis XV no supo ofrecer una respuesta adecuada, estructurada,
ascenso del pensamiento ilustrado ni a la progresiva transformación del debate público. El rey adoptó una posición ambigua frente a los filósofos, a los enciclopedistas, a los reformadores de su tiempo. En ocasiones reprimió publicaciones y discursos considerados subversivos. En otras permitió su difusión, incluso se rodeó de ministros que simpatizaban con algunas ideas reformistas. Esta falta de coherencia ideológica y política lo alejó tanto de los sectores ilustrados como de los defensores del absolutismo tradicional. El caso de la Enciclopédie de Diderot y d'Alembert es particularmente ilustrativo. Pese a haber sido objeto de censura intermitente, la obra logró completarse y difundirse ampliamente bajo su reinado. Luis XV nunca articuló una crítica sistemática a la Ilustración, ni defendió con firmeza los principios del antiguo régimen. Su actitud fue más bien la de un monarca desconcertado ante el cambio cultural, incapaz de adaptarse, pero también renuente a confrontarlo de forma directa. Este vacío de liderazgo intelectual en este caso, supuso una oportunidad para los pensadores ilustrados, que ocuparon el espacio que el rey abandonaba. La distancia entre la corona y las nuevas élites intelectuales se hizo evidente en la pérdida de prestigio moral de la monarquía. Para Voltaire, Diderot, Montesquieu y Rousseau, Luis XV no representaba una idea de poder racional, ilustrado o útil al bien común, sino una figura estancada, sometida a los intereses de la corte y ajena a las demandas del siglo. Incluso los sectores moderados reclamaban una monarquía más activa, más reformista, capaz de dar respuesta a los problemas sociales y fiscales del reino. Y el rey, sin embargo, se mantenía inmóvil, refugiado en la inercia del absolutismo. Esta parálisis política contrastaba con la velocidad de transformación de la opinión pública. La prensa, los salones, las academias, las logias se convirtieron en espacios de debate político y cultural, desde los cuales se iba cuestionando abiertamente el papel del monarca. Luis XV, al no participar ni confrontar con esta nueva dinámica, fue percibido cada día más como un obstáculo pasivo al progreso. Su figura, lejos de encarnar el ideal del soberano ilustrado, representó para muchos el rostro inerte de un orden que ya no respondía a las exigencias de su tiempo. El estilo retraído de Luis XV, lejos de consolidar la imagen de estabilidad, la imagen de continuidad que la monarquía necesitaba, abrió un espacio de distanciamiento emocional y simbólico entre el trono y sus súbditos. La pérdida de carisma político, la progresiva indiferencia popular hacia la figura del rey marcaron un giro radical respecto a generaciones anteriores. Aunque el aparato del Estado seguía operando bajo parámetros absolutistas, la legitimidad del sistema empezó a resquebrajarse no por una insurrección formal, sino por una pérdida de sentido compartido. Luis XV no fue derrocado, pero su reinado preparó las condiciones culturales e ideológicas que harían posible la revolución pocas décadas después. La percepción de que el rey estaba alejado de los intereses del pueblo, que gobernaba mediante círculos opacos, que carecía de impulso reformador, se generalizó tanto entre las élites ilustradas como entre amplios sectores de la sociedad. La fórmula con la que fue saludado tras sobrevivir a una enfermedad grave en 1744, lo denominaron el bien amado, pronto se convirtió en una ironía cruel, porque el afecto inicial se transformó en decepción, en escepticismo y en desprecio. El desgaste no fue solo político, también simbólico.
El rey dejó de ser percibido como un padre protector, como un legislador sabio, como un garante del orden divino. Se convirtió en un personaje ausente, remoto, desacreditado, y esta mutación en la representación del poder tuvo consecuencias muy profundas. Socavó la base misma del absolutismo, que se apoyaba y se identificaba en la relación entre el rey y el Estado, entre la persona del monarca y la comunidad política. Cuando esta identificación se rompió, el absolutismo quedó herido en su fundamento más íntimo. Luis XV, sin proponérselo, abrió una brecha en el edificio monárquico que ya no fue posible cerrar. A partir de su reinado, el poder real dejó de ser incuestionable. Se volvió discutible, interpretable, juzgable. Esta crisis de legitimidad, inicialmente silenciosa, casi imperceptible, se convirtió en un fenómeno creciente que encontró en su sucesor, en Luis XVI, una figura más trágica aún. El estilo de gobierno de Luis XV, hecho de retirada, ambigüedad y desconexión, no fue solamente un problema personal, fue un síntoma temprano de una transformación histórica profunda.